Bienvenidos al módulo 5 de la clase de expresión oral. Las estrategias, según la definición de Nisbet y Chuck-Smith, son estructuraciones de funciones y recursos intelectuales, afectivos o psicomotores que se conforman en los procesos de pensamiento que realizamos para cumplir diversos objetivos. De este tema trata este módulo. Veremos también la estrategia y sus niveles de acción. La comunicación oral estratégica, las etapas de la comunicación estratégica, la planeación, una etapa en la que conviene preguntarse quién, dice qué, dónde, cuándo, a quién. Y también trataremos el tipo de análisis de los receptores. Se trata del conjunto de conocimientos generadores de esquemas de acción que utilizamos al enfrentar situaciones globales o específicas, ya sea para seleccionar, organizar e incorporar nuevos datos o para solucionar problemas de diverso orden o cualidad. El vocablo estrategia se deriva del griego strategia, que significa arte de dirigir las operaciones militares, según el diccionario de las ciencias de la educación santillana. Este término se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje para designar la planeación conjunta de las directrices que determinan actuaciones concretas en cada una de las fases del proceso, según la definición del diccionario. El término comunicación estratégica indica nivel de acción superior al de empleo solo de habilidades adquiridas. Para examinar los niveles de acción, Nisbet los divide en dos tipos, según su nivel de ejecución. Funcionan en niveles de acciones sencillas, simples, en las que usamos conocimientos, técnicas y habilidades muy específicas. Las macroestrategias operan en niveles de ejecución superior, con acciones diversas en las cuales se combinan conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y valores que en conjunto integran un proceso complejo. Las habilidades y las estrategias deben aprenderse de manera que pueden ser transferidas y adaptadas a nuevos problemas o situaciones previamente no experimentadas. Al hablar sería, por ejemplo, dirigir el contacto visual en una dirección, manejar cierto volumen de voz, hacer un movimiento con las manos, un gesto, etc. Usar macroestrategia sería dar una conferencia, llevar a cabo una negociación, discutir en un panel o en un debate, conducir un programa de televisión, establecer una red de comunicación virtual con varios comunicadores. Ambos niveles de acción en las estrategias, con sus procesos internos simples y complejos, conforman y estructuran lo que llamaremos de aquí en adelante, en forma general, comunicación estratégica. La comunicación estratégica generalmente se realiza en público y es formalizada. Se prepara y elabora antes del momento de la interacción para cumplir con la finalidad establecida. Como todo proceso unitario completo, tiene estructura y forma. La estructura se compone de tres partes principales, integrados por dos procesos de acción simples y complejos, que son la planeación, la organización y la interacción. La forma depende de la interacción que se lleva a cabo en el momento de la comunicación, ya sea de persona a un grupo o de persona a un público o de un grupo a un público y de una persona a un grupo o a un público a través de medios de comunicación masiva. El proceso de comunicación oral específicamente también observamos la estructura y una forma. La estructura se refiere a las partes que integran la dinámica del proceso de comunicación y a los niveles de acción que ejecutan los participantes, emisor o emisores y el receptor o los receptores. La forma es el tipo de intercambio que se produce entre el emisor y emisores y el receptor y los receptores, del cual resultan experiencias y efectos diferentes, dependiendo del número de participantes que intervienen, del medio o los medios que se utilizan para el envío de los mensajes, que se expresan verbal y no verbalmente, del lugar donde se encuentren y del ambiente que se genera con la interacción. Tenemos formas de comunicación dual, en grupo, en público y masiva.
Lo visto anteriormente se resume e integra en el siguiente cuadro. Podemos ver las etapas de la comunicación estratégica que son planeación, organización e interacción. Las etapas de la comunicación, el mensaje, el receptor, entre otros. La estructura de toda comunicación estratégica incluye tres partes principales: planeación, organización e interacción. La planeación es una etapa de preparación que nos ayudará a enfrentar con mayor seguridad los procesos de comunicación. Es adentrarnos en pensamientos y reflexiones para reconocer los propósitos, las intenciones o los fines que tenemos para comunicarnos en una situación particular y determinar con precisión el efecto que deseamos lograr en el receptor. La organización se desarrolla en torno al mensaje y usa procesos destinados a seleccionar el tema, organizar las ideas en un mensaje claro y coherente, elaborar el desarrollo verbal de las ideas, generar la introducción y conclusión del tema y usar materiales de apoyo visual. La organización puede realizarse al terminar la elaboración de un guión o un apunte de las principales ideas del mensaje. La interacción se refiere al proceso de comunicación que se vive en el momento de la presentación del mensaje. En esta etapa, las acciones están encaminadas a un estilo de interactuar o de presentar el mensaje y cobra relevancia la utilización de todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que en conjunto dan forma a la comunicación estratégica. La planeación en la comunicación estratégica, desde el punto de vista de una acción, planear es prever con precisión una meta y los medios congruentes para alcanzarla. Se trata de racionalizar la acción humana en función del logro de unos fines bien definidos que se consideran valiosos. En cualquier proceso de planeación suelen distinguirse dos grandes fases: la preparación del plan y su elaboración. La preparación del plan estratégico consiste en una reflexión sobre nuestras intenciones o nuestros propósitos para luego tomar decisiones y determinar el efecto que deseamos lograr en los receptores. Tomando como base los elementos del paradigma de Laswell, para realizar la etapa de la planeación debemos hacernos las siguientes preguntas, como vemos en la siguiente imagen. Primero es el quién. Se refiere a los propósitos del comunicador. Esta pregunta nos sirve para reflexionar sobre el papel que jugamos en cada situación de comunicación. ¿Cuál es nuestra identidad como comunicadores? Todos reflejamos algo de nosotros al comunicar ideas, en tanto que la forma en que las expresamos siempre surte un efecto en las personas que nos escuchan, pero también repercute en la imagen y credibilidad que los demás tienen de nosotros. El primer paso de la planeación entonces será determinar el propósito de la comunicación. Hennigan, Monroe y Grombeck hacen una clasificación de los propósitos generales que tiene la gente al comunicarse. Estos son: entretener, informar, persuadir y actuar. Entretener. Una persona tendrá este propósito cuando usa su palabra para compartir con otra persona u otro grupo sus experiencias y sus vivencias. Este propósito es de naturaleza social y humana, puesto que en el hombre existe la necesidad de comunicarse para vivir en grupo, de relacionarse y compartir sus ideas y sentimientos para adaptarse con éxito a su ambiente. El propósito de informar. Un comunicador tendrá el propósito de informar cuando desee que sus escuchas adquieran un conocimiento o datos que contribuyan a formar en ellos su esquema del mundo, pues mediante la información se explican procesos, se describen objetos y se define la significación de todo lo que nos rodea. El propósito de persuadir se da cuando el comunicador quiere influir sobre los temas de alguna manera para convencerlos de que piensen como él, cambien su forma de pensar o bien rechacen modos de pensar y de actuar propuestos por otros comunicadores. Con el propósito de actuar, el comunicador intentará llevar a los escuchas a realizar acciones mediante elementos motivacionales que impulsen los actos de la gente hacia cierta dirección. En la planeación de los procesos comunicativos,
A veces es complicado distinguir el propósito del emisor para compartir su mensaje, así como determinar el efecto de este en el receptor al escucharlo. Más difícil será reconocer la verdadera intención del emisor para producirlo. Por lo tanto, es recomendable planear un propósito general que manifieste la intención del emisor para originar su mensaje y un propósito específico que exprese el efecto que desea lograr el receptor. De esta manera, se establecen los dos puntos de vista para el propósito de la comunicación: el del emisor, lo que éste desea hacer, y el del receptor, lo que se desea lograr en él. Veamos un resumen en la siguiente imagen. Selección del tema. Él dice que la comunicación estratégica exige una reflexión, aunque sea por unos minutos, sobre el tema que deseamos tratar. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué ideas quiero expresar? Toda persona con un poco de habilidad oral es capaz de transmitir mensajes y llegar a comunicarse eficazmente en forma interpersonal sin seleccionar un tema específico e incluso hacer que sus mensajes sean percibidos como agradables, por ejemplo, en una charla o en una conversación informal. Pero cuando nuestro objetivo es comunicar el mensaje en forma pública, en un contexto formal, entonces es necesario comenzar por decidir el tema más apropiado para la gente que nos escucha y acorde a la situación particular en la que vamos a expresarnos. La selección del tema implica la capacidad del hombre de generar ideas y el esfuerzo de elegirlas con base en dos tipos de información que percibe o recibe de su entorno: la información adquirida y la información inmediata. La información adquirida se refiere a datos, conceptos, opiniones, recuerdos e imágenes que toda persona guarda en su memoria a largo plazo, mismas que le sirven para planear y producir nuevas ideas y opiniones. La información inmediata es la que buscamos o investigamos porque la desconocemos o no tenemos ideas, y a través de libros, revistas, videos, computadoras, etc., vamos adquiriendo conocimiento. En ocasiones nos gustaría hablar de un tema que nos atrae y del que no sabemos nada, o quizás hemos escuchado hablar un poco y nos ha interesado, pero nos faltaría información para comprenderlo y para hablar de él con mayor conocimiento. Lucas recomienda una técnica para la selección del tema, como podemos ver en la siguiente imagen, la cual consiste en hacer listas con lluvias de ideas sobre gente, lugares, cosas, eventos, conceptos, fenómenos naturales, procesos o acciones, problemas, planes, etc. Y luego asociar las columnas de acuerdo con las relaciones significantes. ¿Dónde? El lugar o escenario en donde se efectuará la comunicación es un punto de referencia para saber adaptar el mensaje al público. Por ejemplo, un jardín al aire libre, un salón de reuniones, un café, un auditorio, un estudio de televisión, etc., nos dará la pauta para planear el comportamiento y la voz más adecuada. Si la comunicación se realiza en un jardín al aire libre, la conducta de los receptores tenderá a ser más espontánea y más abierta que en un auditorio o sala de reuniones, en donde las personas generalmente se comportan con más formalidad. El tiempo. ¿Cuándo? Otro elemento de influencia para la selección del tema será el tiempo, tanto el que ocupamos para preparar y organizar el mensaje, como el que tenemos para decirlo. Cuando tenemos poco tiempo para preparar un tema, lo recomendable es seleccionar algo de la información que hemos adquirido, puesto que no hay tiempo suficiente para buscar nueva. Pero cuando tenemos mucho tiempo para planear nuestro mensaje, entonces será posible recurrir a investigar y unir nuevas ideas a las que ya poseemos. También debemos considerar el tiempo asignado para compartirlo. Es necesario saber si podemos extendernos en detalles o si es necesario ser conciso, pues un tema muy especializado con muchas ideas no podría exponerse en pocos minutos y sería indebido hablar horas y horas cuando hay pocas ideas que expresar. Al igual que el tiempo, la ocasión es un factor que debemos pensar durante la planeación.
Una vez que hemos seleccionado el tema y considerado el lugar, el tiempo y la ocasión en que se va a decir para determinar la etapa de la planeación, necesitaremos obtener algunos datos sobre los receptores con la finalidad de asegurar el entendimiento del mensaje y cumplir el propósito de la comunicación. Así surge la pregunta, ¿a quién? El análisis de los receptores es un proceso de aproximación o acercamiento mediante la búsqueda de datos o información con dos objetivos: asegurar el entendimiento del mensaje y lograr mayor empatía y credibilidad al ser escuchados. Cuanto más se adapte el mensaje al público y se identifique el comunicador con los antecedentes, las experiencias, los intereses y las actitudes de los receptores, más probabilidades tendrá de lograr empatía y credibilidad. Para facilitar el análisis es posible formar 4 grupos de receptores: los que tienen gustos y preferencias parecidas a los del comunicador o comparten intereses y experiencias, público amigable; los que tienen gustos e intereses diferentes de los del comunicador y viven distintas experiencias, público hostil; los que por su número forman una gran audiencia y cuyas preferencias e intereses por su diversidad son difíciles de deducir, público apático; los que están interesados en la información o mensaje, público interesado. En el primer tipo, la identificación resulta fácil cuando el comunicador posee ciertos antecedentes comunes con un receptor o pequeño auditorio. Por ejemplo, el estudiante universitario enfrenta muy pocas dificultades para entenderse con sus compañeros. Pertenecen al mismo grupo, tienen la misma edad, están quizás en la misma carrera y comparten intereses en actividades sociales. Sin embargo, con grupos o auditorios numerosos, con diferentes experiencias, gustos o preferencias, es difícil para el comunicador encontrar puntos de identificación. En este caso, es recomendable buscar algo que sirva de puente, de credibilidad para unir a emisor y receptor. Un empresario de edad madura, como expositor de un mensaje a estudiantes universitarios, tal vez logre establecer el puente para la identificación si recuerda alguna anécdota de su educación en la universidad o una narración de sus tiempos de estudiante. El tipo de receptor más difícil de analizar es aquel que forma un público numeroso y de características diferentes. Estos receptores no tienen ningún punto de identificación con el comunicador por sus experiencias, sus posiciones económicas, sociales, educativas, etc. Y por lo regular tampoco desean escuchar el mensaje porque no les interesa el tema. Algunas agencias se especializan en analizar dichas audiencias para ganar votantes en elecciones políticas. De la misma manera, lo hacen los profesionales de la televisión para influir en ellos y ganar espectadores. Generalmente, el resultado es positivo después de hacer un buen trabajo de análisis de preferencias encaminado a lograr la aceptación de algún tipo de comunicación. Hay varios métodos que ayudan en el proceso de analizar a los receptores. Los 3 que examinaremos pertenecen a la clasificación que hacen Grombeck y Monroe. Primero, análisis demográfico. Segundo, análisis de actitudes. Y tercero, el análisis psicológico. El análisis demográfico consiste en considerar las variables demográficas del receptor o la audiencia: edad, sexo, raza, nacionalidad, estado civil, clase socioeconómica, religión, nivel de escolaridad, ocupación, etc. Es importante considerar cada una de estas variables, ya que pueden ser punto de unión o de separación con el comunicador en algunas situaciones. La edad resulta un factor crítico en el caso de que un hombre de edad avanzada hable a niños pequeños. En tanto, la variable del sexo es un factor de influencia positiva o negativa en ciertos temas catalogados solo para hombres o solo para mujeres. En otros casos, estas variables no son importantes. Por ejemplo, si un profesor habla a favor de mejorar un método de aprendizaje, la religión que tenga la persona no es un factor de influencia para el auditorio que escuche el tema, aun cuando tengan diferentes creencias religiosas.
El sexo tampoco es relevante cuando un padre de familia habla de los valores en el hogar o una audiencia conformada solo por madres de familia. Como vemos, cada una de estas variables puede ser un posible factor de éxito o fracaso en la comunicación. Si los receptores son significativamente distintos del emisor, se debe encontrar el puente de identificación que los una. Todas las variables, raza, sexo, edad, clase social, religión, escolaridad, estado civil, nacionalidad, etc., son útiles para adecuar el tema a los niveles de conocimiento y actitud de los receptores. Analizar las actitudes requiere cierta investigación sobre las creencias, los valores y los hábitos de comportamiento del receptor o la audiencia, para hacer inferencias sobre las posibles actitudes hacia el tema, hacia la situación de comunicación o hacia el comunicador. Pero, ¿cómo determinar las creencias y actitudes de un receptor o una audiencia que desconocemos? Es posible hacer inferencias o aproximaciones con base en los grupos de referencia formales e informales de la audiencia y observar sus actitudes, gustos y preferencias. Tratar de descubrir las actitudes individuales que quizás se encuentran en cada uno de los receptores es imposible. Pero hay que decir de nuevo que si las actitudes de los receptores son parecidas a las del comunicador, no habrá problema. Aunque cuando son distintas, el comunicador tendrá la necesidad de buscar la forma de ir logrando la identificación y el cambio a través de puentes, como las referencias a experiencias conocidas por el grupo o a un testimonio de alta credibilidad para ellos. El análisis desde un punto de vista psicológico exige mucha investigación, cuyos hallazgos pueden ser de gran utilidad para diversos propósitos, sobre todo para influir en el pensamiento o la conducta de los receptores por medio de la persuasión. Este tipo de análisis es el más usado en la comunicación persuasiva para detectar actitudes, creencias y valores. La primera área del análisis psicológico trata de investigar la autoestima, es decir, la opinión que una persona tiene de sí misma. Las personas con alta autoestima tienden a mostrarse seguras y confiadas en los juicios y opiniones, por ello son difíciles de persuadir. En contraste, quienes tienen baja autoestima son personas indecisas, sin mucha convicción. Por lo tanto, es más fácil influir en ellas. En un diálogo de persona a persona es fácil descubrir si alguien se estima o no. Pero determinar la autoestima de un grupo heterogéneo resulta muy difícil. En este sentido, consideraremos algunas variables demográficas que ayudan a realizar el análisis. Por ejemplo, si el receptor o la audiencia son de alto nivel de escolaridad, es muy probable que tengan más alta autoestima, comparada con personas que no están acostumbradas a tomar decisiones, debido a su bajo nivel educativo, o con aquellas que han enfrentado fracasos en su vida, como los presos de una cárcel. Personas con baja autoestima se muestran más dispuestas a responder a los mensajes que representan el sentir o la posición de la mayoría. Por ello, la mejor táctica para audiencias de este tipo es demostrar que el mensaje propone lo que la mayoría desea. La segunda área del análisis psicológico investiga el compromiso, es decir, hasta qué punto las personas están comprometidas con ciertas ideas. La gente tiende a mostrarse más involucrada cuando su vida se ve mezclada en el tema que se discute. Por ejemplo, alguien que vive en la Ciudad de México puede mostrar muy poco compromiso en torno al problema de tráfico de ilegales en la frontera. En cambio, quienes viven en ciudades fronterizas viven el problema y están comprometidos en la búsqueda de soluciones. La última área de este análisis trata de investigar el conocimiento previo, es decir, las ideas o la información que el receptor o la audiencia tiene del tema antes de oír el mensaje del comunicador. Si las ideas del emisor van en la misma dirección que las del receptor, no hay problema, pero si el comunicador presenta ideas nuevas o contrarias al conocimiento de la audiencia, debe de tener especial cuidado al preparar el mensaje. El hecho de comunicar algo y tratar de lograr una identificación es parecido a comprar un automóvil.
No todos desean el mismo auto. Cada persona dedica tiempo a observar y pensar para luego elegir. Las necesidades de los compradores son distintas. Los gustos y las preferencias también. Pero si alguien encuentra el auto que vaya de acuerdo con sus posibilidades y gustos, lo comprará. Un comunicador que dedica parte de su tiempo a observar, pensar y elegir el tema tomando en cuenta las características de su receptor o audiencia tiene muchas probabilidades de influir y lograr credibilidad y éxito en su propósito de comunicación. Muchas gracias.